Por muchos años, Miguel Ángel Albizuras ha sido como un ícono del sindicalismo, ¿no?, en Guatemala. Siempre se ha identificado con el movimiento sindical. Es más, usted trabajó en la época del conflicto con movimiento sindical. ¿Estamos en lo correcto? Sí, estuve, digamos, con el movimiento sindical, especialmente en la década de los 70, ¿verdad? Desde principios de los 70, colaborando directamente con el desarrollo de ese movimiento a partir de lo que fue la Central Nacional de Trabajadores y lo que fue el Comité Nacional de Unidad Sindical, una unidad de casi todas las tendencias sindicales que creo que puso en qué pensar a los gobiernos de esa época, ¿va? Tanto Arana a finales del 74 como el caso de Shell o de Lucas García. Era una fuerza sindical que no estaba solo para buscar el aspecto económico de los trabajadores, sino fijaba posiciones políticas de acuerdo a la situación nacional. Un movimiento eminentemente político, no partidista, ¿verdad? Porque tampoco se miraba por ese lado. Ahora, Miguel Ángel, el sindicalismo ha evolucionado. ¿Cómo se siente usted frente a un sindicato liderado por Joviel Acevedo, un sindicato del magisterio liderado por Joviel Acevedo, o frente a un sindicato de la portuaria donde llegan a un pacto colectivo en el cual los puestos son heredados, generando una especie de monarquía laboral? ¿Cómo se siente usted? ¿Cree usted que en alguna parte del camino el sindicalismo fue contaminado o es rescatable? Bueno, indudablemente de que si hacemos una comparación entre lo que fue el Frente Nacional Magisterial en esas grandes movilizaciones del 73 o lo que fue el STEG, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, en 1986, cuando resurgió con una nueva dirigencia, y lo que tenemos hoy, pues realmente es decepcionante, ¿verdad? No podríamos decir de todo el magisterio, sino que hay dirigencia que ha pactado en este caso. Indudablemente de que hay cambios en el movimiento sindical, hay pactos colectivos que yo estoy de acuerdo con los pactos colectivos, no estoy en contra de los pactos colectivos, pero tampoco deben de ser un abuso en determinado momento, ¿verdad? O que sean formas de negociación de los dirigentes para sus intereses personales. Entonces, en esto sí se notan cambios fundamentales. Se necesita un sindicalismo mucho más consecuente, mucho más independiente, mucho más claro en torno a una visión política del Estado de Guatemala. Hay recursos de los cuales no se puede abusar en el Estado, porque son recursos de todos, del pueblo, pues, ¿verdad? Y en ese caso un sindicato no puede, digamos, hacer uso y abuso de esos recursos. Hay un caso interesante que es conocido por toda la teleaudiencia, y es el caso del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Estamos de acuerdo que de alguna manera los trabajadores tienen conquistas laborales, pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es su opinión con respecto a que un presidente de un sindicato gane más que el mismo presidente del Congreso, siendo un ujier, por decirlo? Pues es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? No puede hacerse uso y abuso de un movimiento sindical. Es inconcebible. Cuando salieron los salarios de los conserjes, de todo en el Congreso de la República, pues fue un escándalo, ¿verdad? Y sigue siendo un escándalo
el tipo de salarios que han llegado a devengar algunos cuando el salario mínimo, ¿verdad? Ni siquiera se cumple en muchas partes, en muchas fincas, en muchas empresas. Es un insulto, ¿no? ¿Verdad? Y luego en el Congreso alguien con un salario de 30,000, pues... No, es que tenga un salario alto, está bien, pero vamos hablando del presidente claro, del sindicato del Congreso que gana 50,000 quetzales al mes, pues eso ya es una situación. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por su participación acá en Conexión GT. Vamos a seguir.